Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como todas las mañanas estamos aquí con ustedes, listos, puestos y dispuestos y con mucha alegría para llevarles esta primera emisión de centralfmequilibrio.com a nombre de mi equipo de trabajo, que estamos, como siempre, dedicados a ti. Te mandamos un exhorto y una invitación para que estemos juntos a lo largo de esta mañana hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Les saludo a través de nuestro sitio principal en www.centralfmequilibrio.com, de nuestras podcasts en Amazon, en Apple, Google, Deezer, MyHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana, no sin olvidar nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Les saludo como siempre y estamos listos. Aquí un resumen, lo más importante esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El 3 veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas dijo sentirse muy preocupado por la situación que priva en México en el terreno económico, educativo, en la seguridad, y reunido con el grupo plural de senadores se manifestó en contra de los mandos militares en los cuerpos policíacos, apremió a las corcholatas a decir para qué quieren aspirar a la presidencia de la República y externó inquietud sobre la posibilidad de que la reforma electoral pueda desmantelar al Instituto Nacional Electoral. Esas son las preocupaciones de Cuauhtémoc Cárdenas, que ya le contaba yo en una historia anterior, y en alguna ocasión entrevistándolo hace muchos años. Bueno, el momento en que le hablé de López Obrador, se le pararon los pelos de punta. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, compartió que la alta inflación no solamente le preocupa, sino que no lo deja dormir. Opinó que para intentar acotarla deben de seguir subiendo las tasas de interés. Considera que sin la actual política monetaria restrictiva del Banco de México se agravaría la situación, ya que la economía mexicana tiene hoy características y problemas que han complicado este fenómeno, particularmente la economía mexicana. Y es por eso que les hacía yo la pregunta del día de ayer sobre la inminente salida del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. En el segundo trimestre del año, las salidas de capital, que es uno de los fenómenos, ¿no? Las salidas de capital en nuestro país sumaron 5,074 millones de dólares. Esto significa 88.9% más fuga de capital que en el primer trimestre de este mismo año. De acuerdo con el Banco de México, la balanza de pagos y la inversión de la cartera vencida registran un préstamo neto al resto del mundo, lo que se traduce en una salida de capitales por 9º trimestre consecutivo, es decir, 27 meses en los que consistentemente y como hormiga el capital se ha fugado de México, lo que se traduce en un deterioro para las finanzas públicas. Analistas explicaron que la pandemia por el COVID provocó que en el 2020 y 2021 se diera una fuga de capitales de mercados emergentes, entre ellos el caso de México, uno de los más sintomáticos. En otro asunto, Crédito Real y sus empleados promovieron al menos 3 demandas de amparo para impugnar una visita de verificación ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, luego de que la SOFOM inició un proceso de liquidación ante la imposibilidad de pagar adeudos por más de 50,000 millones de pesos. La Vicepresidencia de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria de Valores asignó a 21 inspectores para la visita y requirió a Crédito Real la entrega inmediata de al menos 35 categorías de documentos financieros y contables hasta el cierre del 2021, y con esto se está haciendo una auditoría mayor el Crédito Real que pudiera traer muchísimas consecuencias para el juez 52 de lo civil en la Ciudad de México. Los acreedores de TV Azteca presentaron una demanda en contra del conglomerado multimedia mexicano controlado por el magnate Ricardo Salinas Pliego, luego de que la compañía no hiciera pagos a inversionistas de los Estados Unidos que le están demandando en una denuncia 480 millones de dólares de pago. Esto se suma a la deuda que la propia televisora y el grupo de Salinas Pliego tiene con el SAT.
Debido a la contingencia ocasionada por la pandemia del COVID en el 2021, 3 de cada 10 empresas en México renegociaron o aplazaron sus pagos para sobrevivir a la incertidumbre de la emergencia sanitaria. Entre las principales acciones que realizaron, 60% de ellas dejó de pagar a sus proveedores, 44% cubrió cargos moratorios por atrasos, 17% no pagó sus créditos, de acuerdo con una encuesta nacional de financiamiento de las empresas. Y con ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también da a conocer ahí otro de los problemas que se tienen a nivel económico con las empresas. En menor medida, otras acciones implementadas por las empresas fue cancelar los servicios para recibir pagos electrónicos, negociar el pago de créditos, cancelar servicios financieros y buscar un nuevo proveedor de servicios financieros. El cierre de sucursales financieras sufrió 23% de las compañías y el 13% reportó experimentar algún aumento en costos y en comisiones de sus productos financieros. Los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá aportarán $32 millones en conjunto a distintos proyectos para la implementación de la reforma laboral en México. Por una parte, el Departamento del Trabajo norteamericano dará $12 millones a AIR, que es una organización de investigación, evaluación y asistencia técnica sin fines de lucro, que se ubica en Arlington, en Virginia. El objetivo es capacitar a inspectores laborales federales y estatales, así como mejoras en la planificación estratégica, la administración y la gestión de recursos de las inspecciones laborales en nuestro país. Enrique Vargas, diputado local del Estado de México, quiere y pretende ser el candidato de la alianza opositora al gobierno del Estado de México. Se denuncia, compró en el 2017 una casa en Bosques de las Lomas, en Coajimalpa, a una mujer que tenía 20 meses de haber muerto, y esta la compró a solamente el 10% de su valor de mercado. Enrique Vargas presuntamente adquirió el inmueble ubicado en Paseo de los Laureles en $3,400,000, es decir, en 5,397 pesos el metro cuadrado, en una de las zonas más lujosas de la Ciudad de México, según consta en el registro público de la propiedad. De acuerdo con distintos portales inmobiliarios, una propiedad de las mismas características en ese lugar tiene un costo por metro cuadrado que va de los 35 hasta los 59,000 pesos metro cuadrado. Una casa similar a la que compró Vargas se ofrecía en el 2022 en 30 millones de pesos. Además, en la operación inmobiliaria, el panista no solamente fue comprador del inmueble de 630 metros cuadrados, sino que fungió como representante de la anterior propietaria y vendedora del inmueble, identificada como María Eugenia Romero Madrid. El número de... Bueno, y ahí, pues ya estamos empezando a ver, ¿no?, que ya empieza la guerra mediática, política para la candidatura y después elección en el gobierno del Estado de México. Ahí empieza el fuego amigo y enemigo y de todo. El número de inmuebles relacionados con posibles actos de corrupción entre empresarios de bienes raíces y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez pasa de 31 a 61, de acuerdo con la vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el vocero, que es Ulises Lara. El número de carpetas de investigación por fraude en la Ciudad de México alcanzó su máximo histórico en los primeros 7 meses del año, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporte en el que se tiene registro desde el 2015. Entre enero y julio de este año, la capital acumuló 12,143 casos de este delito, lo que representa un incremento del 14% frente al mismo periodo del año anterior. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia y Legalidad, refirió que el aumento de este tipo de delitos podría estar relacionado con la pandemia por el COVID. El paquete económico 2023 debe de contemplar mucho mayores recursos para el sector salud y para el sector educativo. Presentan importantes rezagos, según dicen expertos. Explican que los dos sectores, salud y educación, han sufrido recortes presupuestales en los últimos tiempos, haciendo ver que este gobierno no tiene mayor interés ni en la educación ni en la salud, porque ahí es en donde está el control. En demanda de que sea removido del cargo del nuevo
el nuevo director del Conservatorio Nacional de Música, que esto es un escándalo, Patricio Méndez Garrido. Ha habido ahí en el conservatorio, que es un lugar de arte, de paz, de estudio, de alegría, de manifestaciones estéticas, ¿no? Hermoso. Bueno, pues ha sido ahora lugar de protesta. Y sobre Patricio Méndez pesan señalamientos de acoso sexual y violencia académica a estudiantes y maestros reunidos en asamblea. Y el día de ayer declararon por lo pronto un paro de 48 horas en el conservatorio. Hace mucho tiempo que el Conservatorio Nacional de Música no daba este tipo de desafortunados espectáculos. Universidades en Zacatecas, así como algunos planteles de educación básica, decidieron suspender clases presenciales este lunes debido a los recientes narcobloqueos que afectaron al Estado durante el fin de semana. Un perfecto escenario para controlar a la población. La Universidad Autónoma de Zacatecas, así como el Instituto Politécnico Nacional, con su sede regional en Zacatecas, y el Instituto Académico del Mineral, fueron algunos de los que determinaron cerrar sus escuelas para evitar poner en riesgo a la comunidad académica. Esto en, insisto, Zacatecas. La ola de violencia en Fresnillo provocó por cuarta ocasión en 9 meses que el alcalde morenista Saúl Monreal, hay 11 hermanos, nada más para que nos demos una idea, se lanzara otra vez en contra de su hermano David Monreal, que es el gobernador por el mismo partido del mismo estado, allá en Zacatecas, y dijo que la autoridad federal asuma el papel, que resguarde a los ciudadanos. Porque en esta disputa los ciudadanos quedan como rehenes y afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero sí está sembrado el miedo. Yo deseo, y desde aquí le pido a la Fiscalía General de la República, no la del Estado, General de la República, le pido al Ejército, a la Guardia Nacional, que resguarde, que brinde la seguridad de todos los ciudadanos. Lo demás, a mí no me corresponde informar. Pues eso es lo que pasa en Zacatecas. Un elemento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desapareció el sábado. Ahí circulaba sobre la carretera Toluca-Altamirano. De acuerdo con fuentes de la dependencia, desapareció en su día de descanso, pero forma parte del grupo que está en el operativo permanente en el sur del estado. Al respecto, la Fiscalía informó que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Estatal están realizando una operación conjunta para localizar a este hombre que desapareció. Insisto, es un elemento hasta este momento que por la investigación no reveló su nombre, un elemento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Hombres armados a bordo de un camión de carga derribaron postes con cámaras del C5 en Lubianos, esto en el Estado de México. Fuentes extraoficiales informaron que se tiene el reporte de al menos 10 cámaras caídas. Los cuerpos de 2 hombres asesinados fueron localizados en un mototaxi en la unidad Morelos, tercera sección de Tultitlán, en el Estado de México. El plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para formalizar y extender por tiempo indefinido el control militar en las tareas de seguridad pública a nivel federal constituye una grave amenaza a los derechos humanos y a la transparencia, según advierte Human Rights Watch. Los militares que han sido desplegados desde el 2006 para tareas de seguridad pública, en un pronunciamiento, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura, sin reducir los niveles desorbitantes de violencia que se viven en México. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, ya nos empezamos a dar cuenta que gran parte de los supuestos médicos que está enviando Cuba a México no son médicos, son militares. Y esto comprueba lo que decíamos desde que hubo la idea que que hubiera este acuerdo entre Miguel Díaz-Canel y el presidente de México para que hubiera esta importación de supuestos médicos para atender casos, digamos, en zonas no solamente apartadas del país, apartadas, digamos, del
de las zonas urbanas, sino que también zonas fuertemente acechadas por la inseguridad. Pero resulta que pues todo esto es parte de un esquema y un procedimiento entre Cuba y el gobierno de México que tiende a un control. Y pues esto ya lo hemos visto en otros países, ¿no? También desde esta tribuna quiero desearle una pronta recuperación a Eugenio Derbez, que se reportó el día de ayer a través de un comunicado dado a conocer por su familia, que sufrió un accidente que le implica una operación delicada y una larga recuperación. Desde aquí, querido Eugenio, todos los que estamos contigo y somos tus amigos, te deseamos que estés pronto bien y que estés nuevamente en activo. Nos haces mucha falta, muchísima falta, para convocar a la sociedad mexicana a que se una. Eres un elemento clave para todo esto y tú lo sabes. Desde aquí, nuestro cariño. Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, afirmó que sí hubo acuerdo y harán una mina a cielo abierto para rescatar los cuerpos. Ya hablamos de los cuerpos de estos 10 trabajadores atrapados en la zona del Pinabete y en Sabinas, en Coahuila. Luego de una reunión sostenida con familiares de las víctimas, aseguró que se llegó a un convenio de rescate mediante un tajo y posteriormente en ese lugar se construirá un memorial para recordarlos. Se va a realizar el tajo a cielo abierto, empezaremos ya, cuanto antes. Acabo de tener incluso una llamada telefónica con el licenciado Bartlett, así es que estaremos en un par de días tal vez de que inicie este gran proyecto. Es una obra de ingeniería magna muy importante. Concluyendo el tajo se hará el memorial, como ellas mismas lo solicitaron. Quieren algunos detalles específicos, vamos a cumplir con ellos sin problemas, y la indemnización, por supuesto. Familiares de las víctimas habían dicho que el rescate se iba a suspender horas después de que el presidente dijera que existía consenso entre los familiares para abrir esta mina a cielo abierto y encontrar a través de cortes a los restos de estos mineros. Ricardo Anaya, candidato a la presidencia por el PAN en el 2018 y por el PRD y por Movimiento Ciudadano, se lanzó en contra del presidente de la República, asegurando que las 5 peores mentiras de este hombre son gasolina, están en torno a la gasolina, a la pobreza, a la economía y a la corrupción, y se pronuncia de esta manera. No cuesta 10, tú lo sabes. Cuesta más de 22 pesos el litro. Fíjate, a 4 años de gobierno hay 4 millones de mexicanos más en situación de pobreza. O sea, no solo no ha crecido la economía, por primera vez en mucho tiempo, la economía es más pequeña de lo que era cuando empezó el sexenio hace 4 años. Según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, la deuda ha crecido en 2 billones de pesos. Ahí están los videos de su hermano Pío, de su hermano Martín, la casa de su hijo, las de Bartlett, las de Irma Heréndira. Ahí está, y sí, además pues no acabamos, ¿no? López Obrador reconoció que su gobierno no ha logrado liberar a presos que están injustamente en la cárcel. Lo atribuyó al burocratismo y se le aventó a los jueces. Los procedimientos judiciales son de lo más complejos y además también no hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia. Se deberían de fortalecer con ese deseo, ese afán de justicia. Y hay
todavía mucho burocratismo. La Suprema Corte de Justicia anuló la reforma legal del 2017 que eliminó la obligación de diferenciar entre opinión e información en los noticieros de radio y televisión, así como la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir lineamientos de derechos de las audiencias. Por unanimidad, el Pleno de la Corte estableció que la reforma del 31 de octubre del 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estuvo plagada de irregularidades durante su aprobación en el Senado, desahogada en unas cuantas horas, lo que lleva a la invalidez total de ese decreto. La Secretaría de Educación Pública informó que 24 millones de alumnos y más de 1.9 millones de trabajadores de la educación regresaron el día de ayer a 232,000 escuelas del país para cumplir con un calendario escolar de 190 días efectivos del ciclo escolar 22-23. Los retos son superar el rezago académico que dejó la pandemia por el COVID, implementar el nuevo plan de estudios y mantener medidas sanitarias que eviten brotes del COVID. Durante la mañanera, Delfina Gómez, la titular de la Secretaría de Educación Pública, ya de salida, se enlazó con Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la ciudad, para transmitir en pantalla el banderazo del inicio de clases en una escuela en la alcaldía Cuauhtémoc. Rodeada de funcionarios de la educación a nivel federal y local, la aspirante a la candidatura presidencial por Morena en el 24 informó que entraron a educación básica 1.200.000 niños, así como 300,000 estudiantes de educación media superior. Y también comentarle que apoyamos desde la ciudad a las becas Benito Juárez, con una beca universal para niños y niñas que tienen desde preescolar a secundaria. La Secretaría de Educación Pública prevé la homologación de la currícula de bachillerato con la nueva materia que se llama Conciencia Histórica, con la que el estudiantado aprenderá que el origen de los problemas económicos de México, la discriminación y la falta de crecimiento económico iniciaron desde el virreinato de la Nueva España. Y con ello empieza el proyecto de adoctrinamiento. Este jueves la Cámara de Diputados arrancará el periodo de sesiones con el que el panista Santiago Krill estará al frente de la mesa directiva. Actualmente el diputado del PAN, quien también ha manifestado su interés en competir por la candidatura presidencial, es vicepresidente de la mesa y ocupará el cargo del morenista Sergio Gutiérrez. El ex senador tendrá el reto de mantener el orden en los debates que se visualizan complicados ante las constantes fricciones entre Morena y los partidos de oposición. Se prevé que la Junta de Coordinación Política esté presidida por Morena y el Comité de Administración por el PRI, y pues se convoca a una sesión preparatoria para el miércoles a las 6 de la tarde. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, anunció la primera pasarela de aspirantes a la presidencia de la República el 2 de octubre próximo. El dirigente hizo el anuncio durante la sesión preparatoria de la agenda legislativa de la bancada en el Senado de la República. Esto lo hizo en Querétaro. 5 panistas concurrirán ese día al primero de varios foros de buen gobierno. Se trata de el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, así como los diputados federales Santiago Krill y Juan Carlos Romero Hicks. En este primer foro no está convocado Ricardo Anaya, quien también figura como aspirante presidencial por el PAN, y la senadora Lili Telles fue invitada pero declinó porque se dedicará a promover un libro. Después de que su ex vocero Sebastián Ramírez fue designado como presidente del Comité Ejecutivo de Morena en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, pidió que el partido trabaje casa por casa en la capital del país. Ahí vamos de campaña. Pues mucho trabajo, información, consistencia, trabajar siempre casa por casa, que es lo que nos definió históricamente, y que den mucha información de lo que significa esta gran transformación que se está viviendo en la ciudad y en el país. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez anunciaron que van a ser papás. Mostraron una imagen del ultrasonido practicado a Mariana, y ahí se ve
que viene un heredero de la familia García Rodríguez. Gustavo Petro, presidente de Colombia, está en Perú. Se reunió con su par, Pedro Castillo, en su primer viaje al exterior desde que asumió el poder el mes pasado. Gustavo Petro está en Lima para participar en la transferencia de la presidencia temporal de la Comunidad Andina de las Naciones por parte de Ecuador a Perú. En el evento estará también el presidente Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Arce, el presidente de Bolivia. El colombiano Petro planteó convocar a una conferencia con países de América Latina y el Caribe afectados por el narcotráfico para evaluar la política en contra de las drogas y analizar su efectividad o bien su fracaso. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos terminó de revisar los documentos incautados en la residencia del expresidente Trump en la Florida, allá en Mar-a-Lago. Encontró un grupo limitado de materiales que podrían contener información reservada entre un abogado y su cliente, según notificaciones judiciales. El Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas envió una misión de expertos de alto nivel a la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, en donde hay combates. En tanto, Moscú como Kiev celebraron el inicio de la misión. El ejército ucraniano inició una contraofensiva en el sur del país en contra de las fuerzas rusas, según informa un mando militar de la zona. La portavoz del mismo, Natalia Humeniuk, confirmó la ofensiva y dijo que incluye a la región de Jersón. Al menos 12 manifestantes mueren en Bagdad, la capital de Irak, en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad después de que el líder chiita Moqtada Sadr anunciara su sorpresiva retirada definitiva de la política. La situación degeneró en la capital, en donde tras el anuncio de Sadr, uno de sus principales actores en la política iraquí, cientos de sadristas invadieron el Palacio de la República, en donde se encuentra el Consejo de Ministros en la llamada Zona Verde de Bagdad. El hielo zombie de la enorme capa de hielo de Groenlandia eventualmente elevará el nivel del mar por lo menos 25 centímetros en términos de promedio en un estudio. El hielo zombie o el hielo condenado a derretirse es aquel que sigue unido a otras capas más gruesas, pero que ya no es alimentado por glaciares más grandes. Eso debe de ser, se debe a que los glaciares matriz reciben menos reabastecimiento de nieve, por lo que ese hielo condenado está derritiéndose a consecuencia del cambio climático. Esto lo hace una determinación de un análisis sobre estas capas de hielo que se llama William Colgan. Es un glaciólogo al servicio del Geológico de Dinamarca y de Groenlandia. El estudio no estableció límites de tiempo para el deshielo al afirmar que es un proceso inevitable y paulatino, pero que podría ocurrir en los próximos 200 años. Una fuga de combustible interrumpió la cuenta regresiva para el lanzamiento del Artemis 1, la primera misión de un nuevo programa de viajes a la Luna por parte de la NASA. El cohete del sistema de lanzamiento espacial de 98 metros de altura estaba programado para despegar ayer, se los dijimos, por la mañana con 3 maniquíes a bordo en su primer vuelo de prueba. Desde temprano los controladores del vuelo detuvieron la operación de repostaje, que ya tenía 1 hora de retraso debido a tormentas que había en la zona. La fuga de combustible estaba en el mismo lugar en el que se identificó durante una prueba en primavera ese mismo problema. El proceso se reanudó despacio para ver si la fuga de combustible de hidrógeno podría empeorar, lo que casi con certeza pondría fin a la cuenta atrás, a la regresiva, pero las alarmas forzaron otro receso. El cohete SLS es el más potente que se ha construido en la NASA, incluso más que el Saturno V, que llevó astronautas a la Luna hace medio siglo. El último vuelo fue en el Apolo 17 en diciembre de 1972. Desde entonces no se había vuelto a ver a la Luna con seriedad. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que espero ustedes me hagan el favor de analizarla conmigo. Tiene que ver con uno de los factores que son un ingrediente fundamental en la economía, que es el capital. Continúa imparable la fuga de capitales del país. ¿Considera usted que estos capitales están en riesgo?
y por eso se van. Yo les agradezco que pasen a nuestras formas de consulta y que opinen. Hasta este momento que les hablo, el 87% de quienes pasan por nuestras formas de consulta coinciden en que los capitales en México están en riesgo y el 13% considera que no. Y pasen a @centralfmequilibrio, a @pedroferriz, a www.centralfmequilibrio.com. Ahí hay una serie de formas que ustedes tienen para poder opinar de manera conjunta. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Dice que la labor de un comunicador pues es comunicar y comunicar todo lo que pasa. Y también hacer, digamos, escenarios sobre lo que no pasa. Y fíjense que en estos años que hemos tenido este gobierno, el que hoy está al frente del país, que hemos identificado abiertamente como un gobierno populista, nos hemos puesto a estudiar de lo que se nutre el populismo. ¿Qué es lo que hace que el populista sea tan popular? Y el alimento más importante, el nutriente del populismo es el conflicto. Si las cosas que se dicen desde el populismo son confrontadas, se genera un conflicto y ese conflicto crece al populista. Es decir, nutre al populismo. Y entonces, analizando otra vez en la retrospectiva, todo lo que ha pasado en este gobierno, mucho es mentira, mucho es una balandronada, mucho es una ocurrencia, mucho es ineficaz, pero todo es confrontativo, todo es el denominador común. Todo, además, es confrontativo porque las personas con sensatez sobre el país no podrían pensar que un gobierno populista promoviera tantos proyectos, tantas ideas, tantas iniciativas que resulten negativas para el país. O sea, nadie podría imaginar que hubiera un gobierno en un país que promoviera la pobreza. No podríamos entender que un país estuviera gobernado por alguien que promoviera la inseguridad, o la injusticia, o el quebranto a las leyes, o la escasez de medicinas. Y así, constantemente, llegamos a un gobierno que, pues desafortunadamente, se sigue nutriendo, se sigue alimentando y sigue creciendo porque sigue haciendo polémica de todo aquello que toca. Y aquello que toca, nosotros lo tendríamos que identificar. Y si aquello que toca, que nos indigna, no produjera tanta confrontación, no le daríamos a ese gobierno tanto alimento como el que le damos. Y esto prevalece en las redes sociales. Constantemente se ve, ¿no? Se ve lo que está pasando en el país, que es una constante polémica que se ve en los medios digitales, en la radio, en la televisión, en los diarios, en las revistas, entre la sociedad. Todos estamos verdaderamente espantados por un gobierno depredador. Y los gobiernos depredadores tienen un enemigo, uno, pero tienen una actitud y un enemigo. La actitud debería ser inteligente de parte de la sociedad. Y la inteligencia estribaría en que no fuéramos, ya hablo de todos, no fuéramos tan reactivos, pero lo somos. Lo somos porque nos gana el impulso de reaccionar ante esta constante propuesta de romper con la institucionalidad, romper con la ley, romper con la gobernabilidad, romper con el Estado de Derecho, romper con la salud, romper con la vida, romper con todo. Entonces reaccionamos y reaccionamos y reaccionamos. Pero por otro lado, el populismo tiene un enemigo tremendo, que es el populismo mismo. Y les voy a hacer una pregunta. A ver,
a ver si nos la podemos contestar. ¿Ustedes creen que la gente que rodea a López Obrador en el gobierno y el propio López Obrador fueran capaces de acabarse ellos mismos, entre ellos? Lo que con esto quiero sugerir es, ¿ustedes creen que el peor enemigo de López Obrador sea López Obrador? ¿Ustedes creen que el peor enemigo de Morena sea Morena? ¿Ustedes creen que los actos y los hechos, las acciones y los logros de López Obrador, Morena y su equipo sean sus principales detractores? Francamente, ahí es en donde debemos de ponernos a pensar y darle a todo esto un poco de tiempo para que también entendamos que el peor enemigo que tiene Andrés Manuel López Obrador y Morena frente a sí es el espejo, y que puede acabar con él mismo. Y ponía yo un ejemplo en la madrugada, en redes sociales. Y además hay que apelar a la historia, porque es más importante apelar a la historia. En el siglo pasado, en la tercera década del siglo XX, se presentó un fenómeno en Alemania. Alemania había perdido la guerra, la Gran Guerra, en 1918. La sociedad se encontraba deprimida al final de la segunda década del siglo XX. Entra la tercera década del siglo XX y hubo un hombre populista que trató de rescatar lo que los alemanes querían. Era el espíritu perdido, el entusiasmo perdido, el ánimo, la felicidad, la alegría. Estaban derrotados después de la Primera Guerra. Y se levantó un hombre populista que empezó a causar polémica. Claro, en aquella época no había redes sociales ni nada que se le parezca. Pero el hombre era imbatible. Todo lo que hacía, por más polémico que fuera, hombre, mandar matar a todos los judíos que había dentro de Alemania, yo creo que ya es como para que se ponga uno a pensar que no gobernaba Hitler, gobernaba el diablo. Pero eso fue tan controversial que se nutrió del conflicto y se hizo cada vez más grande. Y le lanzó la guerra al mundo y proclamó a la raza aria como una raza superior. E hizo de esta raza aria un falso orgullo que desafortunadamente confundió, porque el populismo confunde. Al final de esta historia, para no hacerla muy larga, ¿qué fue lo que sucedió? Que Adolfo Hitler se acabó quitando la vida. Primero mata a Eva Braun y después se aniquila él. Y sus principales voceros, Goebbels, acabó quitándole la vida a sus hijos, después a su esposa y después a él. ¿Qué fue lo que acabó con el populismo más oprobioso y todopoderoso del siglo XX? El populismo mismo. No nos desesperemos. Nada es para siempre. Y este populismo que hoy reina en México, alimentado por el conflicto que nosotros provocamos, tendrá un enemigo final, que será el populismo mismo. ¿Cuáles son las grandes obras que ha pretendido López Obrador? Bueno, no las voy a enumerar, las conocemos todos y de memoria, pero todas se acumulan en un solo resultado. Todas son un fracaso. No hay nada asertivo, no hay nada bueno. Hay más pobres, hay menos empleo, hay menos esperanza, hay menos bienestar y salud, hay menos justicia, hay menos crecimiento y hay hoy un país más pequeño. Pero no puede haber, dice el presidente, un gobierno rico con un pueblo pobre. Eso estoy seguro. Nada más que el gobierno es pobre y lo que no quiere es un pueblo rico, porque un pueblo rico tiene autonomía y lo que busca el presidente del pueblo es la dependencia del pueblo sobre él y por eso quiere la pobreza
y por eso promueve la fuga de capitales, y por eso promueve el miedo, y por eso exporta esta idea de parálisis para que el populismo reine en México. Pero todo esto será opuesto por él mismo y por las buenas acciones que nosotros como sociedad hagamos en bien del país, con nuestro compromiso, trabajo y una palabra que se dice poco en estos tiempos, pero que tiene un enorme peso: amor. Tenemos que amar a México, pero no solamente de palabra, sino de acción. Tenemos que amar a México trabajando asertivamente para el México que todos los mexicanos de buena voluntad queremos. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y voy a comentar algunas situaciones que tienen que ver con el estado del país. Una es todo esto que está avanzando en la conflictiva potencial que hay entre Estados Unidos y Canadá con México, en el TEMEC. Y luego de comenzar las consultas con este mecanismo de intercambio comercial sobre política energética, el presidente López Obrador acusó ahora otra vez a Estados Unidos de no aceptar el reparto de la producción eléctrica de su reforma y promover el acaparamiento así le llama él, acaparamiento en empresas privadas. Dice que quieren todo porque el plan es destruir y desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad, a todo el mercado eléctrico, pasárselo a los particulares. Y por lo tanto, el presidente dice, no tienen llenadera. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente de la República? Está lanzando mensajes antes del que dará el próximo 16 de septiembre, en el desfile militar, el desfile de la conmemoración de la independencia de México. Pero en ello ya está dando una pauta de cuál va a ser el tono de los negociadores por parte del equipo mexicano. Y todo apunta a una confrontación que llevará a un panel de controversias, seguro, cuando las diferencias básicas no se podrán aclarar en una instancia menor al panel de controversias. Esto derivará en un panel de controversias y por lo que se ve, la postura del presidente de México es indeclinable. Sigue con esta idea de aplicar una hegemonía para la Comisión Federal de Electricidad y para Petróleos Mexicanos y una distancia con la prioridad que tendría que haber para la generación de energías sostenibles, en viento y en sol. Nada más que esto rompe con los acuerdos del TEMEC, por un lado, en términos energéticos, pero por el otro rompe otra cosa. Rompe que la iniciativa que él presentó y que salvaguarda esto como sus principios, no fue aprobada en el Congreso, porque no lo fue. Pero sí fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con ello, el presidente de la República se brinca la ley, se brinca a otro poder, que es el del Congreso, toma a otro poder, que es la Suprema Corte, y se lanza en contra del gobierno de los Estados Unidos y de Canadá en este marco del tratado. ¿Hacia dónde apunta todo esto? Hacia un conflicto. Pero se basa en una bravuconada otra vez del presidente de la República, que dice, sí, Estados Unidos es muy importante para nosotros, no podemos vivir sin Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede vivir sin nosotros. Y el único que se equivoca, López Obrador, es que al decir nosotros se incluye él, pero de lo que no se da cuenta es que él es lo menos importante. Lo fundamental es la relación México-Estados Unidos-Canadá. Eso es lo fundamental. Y en ello ni Trudeau, ni Biden, ni López Obrador, ni el que venga a mandar en cualquiera de los tres países es un factor fundamental para la determinación que tenemos estos tres pueblos de unirnos en comercio, en intenciones, en producción y en trabajo. Ese es el espíritu del TEMEC. Con todas sus aclaraciones legales, que por supuesto son parte de lo humano. Pero la idea fundamental es jalar juntos.
Y un hombre como López Obrador no va a pararnos de que esta relación siga adelante. Es por lo mismo que sí apunta hacia un conflicto, pero por arriba de lo que pudiera ser un conflicto con López Obrador, por Canadá y por Estados Unidos, tendrá que haber un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, independientemente, hecho a un lado el propio presidente de la República. Luego del estreno del documental del caso de Cassés Vallarta en una novela criminal que sale a la luz en la televisión, el presidente López Obrador ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hacer una revisión que permita determinar su liberación. ¿Hacia qué va el presidente de la República? ¿Va hacia cómo se liberó a Florence Cassés? Bueno, puede ser que sí, porque hay una causa, que fue el supuesto montaje hecho entre Televisa, Carlos Loret de Mola y Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Sobre qué va, en otras palabras, el presidente López Obrador? Va sobre Loret. Otra vez va sobre Loret. Porque tiene el hombre un cajón de facturas en las que saca una, la pone sobre la mesa y se llama Carlos Loret de Mola. Y va en contra de él, lo veremos con el tiempo. Después de un violento fin de semana en Zacatecas, en el que grupos criminales organizaron narcobloqueos en carreteras federales, diversas instituciones educativas suspendieron el regreso a clases. Lo que pretenden es proteger la integridad de los alumnos, pero proponen actividades presenciales en algunas de las escuelas que siguen con sus clases. Lo que ocurre en Zacatecas y en otros estados corresponde al modelo de caos que favorece al desarrollo de dictaduras. Vimos lo que pasó cuando el presidente decreta el proceso de militarización y después hubo violencia en 5 estados de la República, violencia brutal, marcando una de las semanas más violentas en la historia reciente de México. Ahora se suma Zacatecas. Y en ello el panorama es perfecto para el dominio. Con esto el presidente López Obrador y los conflictos y el caos son parte de un ingrediente que es fundamental para gobernar un país con toda la mano. Es el miedo de su sociedad. Y está avanzando en este miedo de una manera impresionante. Y otro punto que les quiero tratar es el tema de la inestabilidad económica del país. Estamos viendo una tremenda fuga de capitales. Y en esta fuga de capitales hay muchas personas, empresas, patrimonios, que sienten que en México hay un riesgo sobre su capital. Ha habido 27 meses seguidos, en los que en México ha salido dinero hacia el exterior. A España, Estados Unidos fundamentalmente, y a otros países. El país, en términos del capital privado, se está descapitalizando, se está desangrando, se está desfundando. Y por eso les pregunto si ustedes podrían ver que hoy el capital en México está en riesgo. Prácticamente el 80% de las personas que pasan por estas formas de consulta me dicen que sí, que hay un riesgo porque el capital en México está mal visto. Entonces se ahuyenta. ¿Hasta dónde vendrá esta sangría? ¿Cómo se podrá contener esta hemorragia? ¿Cómo le aplicamos un torniquete a la economía mexicana? Porque al paso de los meses, si seguimos con esta constante, no ha habido mes desde que tomó el poder López Obrador en el que no haya habido una fuga de capital. No ha habido un solo mes. Y esto nos hace como augurio, mal augurio, que para el final de esta administración el capital en México prácticamente haya huido. Lo que deje a nuestro país con solamente un gasto corriente para sostener lo que hoy todavía sigue siendo un patrimonio en el sector real. Algunas de las situaciones complejas que se enfrentan en un país confrontado, nuestro querido México. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio.
Y estoy en comunicación con Adriana Braniff, como todos los días, hablando para ustedes de temas de carácter internacional que nos interesan a todos. Adriana, buenos días, te saludo esta mañana. Te saludo, Pedro, ¿cómo estás? Pues sí, fíjate que pues Trump sigue siendo el tema político aquí en los Estados Unidos, es de lo que se está hablando en estos momentos. Y bueno, quiero tocar ese tema hoy, Pedro, porque me parece que es importante. Como sabemos, lo que ha pasado es que el Departamento de Justicia, que es el DOJ, pues publicó al inicio de esta semana, concretamente el fin de semana y se comentó ayer lunes, una versión editada de lo que fue la orden de allanamiento de la casa del presidente Donald Trump allá en Mar-a-Lago. Fueron 38 páginas las que publica y vamos a poner nada más algunas ahí en pantalla, unas 3 de las 38, para que veamos cómo están protegidas. Esta es la primera y vamos a ver cómo están protegidas se pone como una raya oscura sobre alguna información, o sea que no se ve muy bien todo esto, por una razón muy sencilla, pues es para proteger la identidad de los testigos y porque siguen las investigaciones en este caso, y es por eso que vemos esta, por ejemplo, que se ve casi cubierta por completo. Ahora, el DOJ, que es el Departamento de Justicia, se vio obligado por un juez de Florida a publicar estos documentos con el argumento de que todo esto era interés público, porque acuérdate el debate que se suscitó sobre si era legal o no haber hecho este allanamiento de la casa de Donald Trump. Sigue la pregunta y la enigma de quién informó de que estaban estas cajas ahí en la casa de verano, que ya es casa permanente del presidente Donald Trump allá en Mar-a-Lago. Primero se dijo que Jared, su yerno, y después estaba yo escuchando también a un ex asesor del presidente George Bush, que decía que esto lo tuvo que haber dicho el servicio secreto, porque es su obligación haberlo hecho, por el caso de que los abogados de Donald Trump al principio negaron que existían esos documentos en Mar-a-Lago, y entonces era obligación del servicio secreto decir, no, si existen esos documentos en Mar-a-Lago. Entonces, ese enigma sigue por ahí. Ahora, no hay información hasta hoy del contenido de esas cajas, hasta hoy, porque quizás se vaya a publicar hoy una lista, incluso dicen detallada, de lo que contenían esas cajas. Vamos a ver si sucede al rato. Lo que sí sabemos es que algunas están marcadas con una palabra que se llama no form, que significa que no pueden ser compartidas con otros gobiernos. Porque imagínate el secreto enorme, secreto de Estados Unidos, que no puede ser compartido con otro gobierno y está en esas cajas, ahí en el club de golf del presidente. Y otras con la palabra sí, que significa inteligencia especial derivada de comunicación con países extranjeros. De ese nivel es la información que está en estas cajas. Ahora, por ley, nada más para hacer un recuento, por ley todos los documentos creados por presidentes pues deben ser entregados al Archivo General de la Nación. Donald Trump no lo hizo y entonces el DOJ, el Departamento de Justicia, pues investigó y por eso fue por esas cajas. Los que apoyan al presidente dicen que esto es puramente político para evitar que se vuelva a postular como candidato en el 2024. Incluso ha habido agresiones en contra del FBI, incluso a los mismos agentes del FBI. La pregunta es qué sigue después de esto, en esta historia que es la que se cuenta aquí en los Estados Unidos. Un profesor de la Escuela de Leyes de Harvard, que estaba yo leyendo el fin de semana, decía que hay suficiente evidencia para acusar al presidente Donald Trump, pero que no va a ser juzgado, porque tiene un pronóstico él. Dice que el Departamento de Justicia no lo va a hacer, no lo va a juzgar, porque no pasa los estándares Nixon-Clinton. ¿Qué son esos estándares? Bueno, el estándar Nixon es que el caso de Donald Trump tendría que ser tan grave y tan fuerte para que todos los republicanos apoyaran a ir en contra del presidente, cosa que no está sucediendo, como lo estamos viendo. ¿Y cuál es el estándar Clinton? Que este caso tendría que ser tan fuerte y mucho más escandaloso que lo que fue el de Clinton, que realmente fue un escándalo sexual con Mónica Lewinsky, pero lo grave de esa ocasión es que él mintió bajo juramento, lo cual es gravísimo en los Estados Unidos. Entonces, mientras no pasen esos estándares, no va a pasar nada porque ninguno de los dos fue perseguido judicialmente. ¿Qué pasaba antes de que esto se hiciera por ley, que tuvieran que entregar estos documentos? Pues los expresidentes eran dueños de sus propios documentos, podían hacer lo que quisieran con ellos, podían destruirlos, incluso pues no hay muchos de estos documentos precisamente por eso.
Ahora, Franklin Roosevelt fue el primero que voluntariamente los entregó a los archivos, y luego en la Segunda Guerra Mundial, pues el gobierno comenzó a clasificar los documentos importantes, secretos del gobierno, y los presidentes voluntariamente empezaron a mandar todos estos documentos al Archivo General de la Nación, y todo eso sucedió hasta Richard Nixon. Richard Nixon quiso quedarse con sus documentos cuando renuncia a la presidencia en 1974, producto de este escándalo del Watergate, que fue espionaje del gobierno al Partido Demócrata, y finalmente tuvo que entregar los documentos, que eran muchísimas páginas. Y entonces, a partir de Nixon, ya todos los presidentes, por esta misma ley, entregan los documentos, hasta que llegó Donald Trump y se quiso quedar con ellos. Así es que, pues ahí está esa duda. ¿Qué hay en esas cajas? Lo vamos a saber quizás hoy, si es que el DOJ, Departamento de Justicia, publica una lista detallada de lo que ahí se encuentra, Pedro. Sí, bueno, sigue siendo... ¿Qué habilidad tiene Trump para de todas maneras seguir siendo noticia, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado, y pues yo estoy viendo que la figura de Trump no desaparece. En medio de la polémica, de problemas de corrupción, en problemas de no pago de impuestos, en problemas propios de su empresa, y en perjurio, y en, bueno, todo tipo de asuntos. Donald Trump es un ave de las tempestades. Así lo fue cuando candidato, así lo fue cuando presidente, y ahora como expresidente sigue la misma línea. Y aquí veremos qué tanto tiene él la capacidad de convertirse hacia el día de mañana en el aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos otra vez. Aquí los analistas políticos están dividiendo ya la política norteamericana entre antes de Donald Trump y durante Donald Trump, no después, durante, porque sí sigue dando de qué hablar. Incluso estamos viendo que, fíjate, esto me parece interesante porque estamos ya ahorita, hoy, entrando a la temporada de patos aquí en los Estados Unidos. Las campañas políticas se empiezan a intensificar, como tradicionalmente pasa, rumbo al Día del Trabajo, que es el fin de semana, que marca ahora sí la temporada política en su cenit, lo más alto. Y por eso mismo Joe Biden el jueves va a ir a Filadelfia, donde va a dar un discurso que hay que ponerle mucha atención, porque va a ser un discurso prime time, durísimo, y justamente va a tratar de arrancarle ese eslogan del Partido Republicano, que se posiciona como el partido de la ley y el orden, y quiere que ahora el Partido Demócrata sea el partido de la ley y el orden, y va a desempolvar ese discurso que te acordarás, Pedro, cuando él se lanza como candidato a su campaña, donde hablaba de recuperar el alma del país porque la democracia estaba en peligro. Justamente ese discurso vamos a oír el jueves del presidente Biden, que lo va a hacer, como te digo, en Filadelfia, y lo va a hacer en el lugar exacto donde se escribió la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Así nada más, así nada más. Bueno, pues veremos a Biden. ¿Cómo ves a Biden? Yo veo a Biden un tanto perdido, un tanto diluido, no muy aceptado, cansado, ausente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has venido analizando en los últimos días? Desde el punto de vista de lo que es físicamente y por su edad, sí se ve el deterioro típico y normal de una persona de su edad, pero desde el punto de vista político, las encuestas marcaron un repunte significativo los últimos meses del presidente Biden, siendo que venía, sabemos, de un histórico nivel bajísimo de popularidad, que ya ni Donald Trump lo tenía tan malo, era la peor popularidad. Ha repuntado, se dicen los medios que es impresionante cómo ha repuntado un poco el tema del presidente Biden, a raíz de muchas cosas que se han dado. Una de ellas, pues, es la inflación, que está ya hacia abajo en los Estados Unidos. La gasolina empieza a bajar en los Estados Unidos. Está un tema que está tomando como bandera política el Partido Republicano, que es el derecho al aborto, que le ha dado popularidad al Partido Republicano, al Partido Demócrata, y pues eso es lo que se percibe. Incluso se llega a decir que esta labor ya pudiera hacer que el Partido Demócrata ni siquiera pierda el Congreso, ni la Cámara de Representantes, ni el Senado, cosa que ya se veía como perdido. Ahora, si me lo preguntas personalmente, yo sí creo que lo van a perder. Creo que van a perder la mayoría, pero bueno, está esto, el repunte de la popularidad de Joe Biden.
Que va a ser presidente y candidato, lo dudo mucho, porque bien dices que no tiene el total respaldo de los demócratas, y yo no veo algún otro candidato. Veía que Bernie Sanders, por ejemplo, estaba entre los favoritos, pero Bernie Sanders también es grande, Sí. Así es que pues esto se pone interesante. Esto se pone interesante y la gerontocracia, que así se llama a los que mandan y son viejos, la gerontocracia prevalece en los Estados Unidos. Gracias, como siempre, que Adriana. Estaremos al pendiente de Artemisa. Pues no sabemos más que se suspendió finalmente la cuenta regresiva y vendrá un nuevo anuncio que convocará la NASA para, no sé, después de que se arregle este desperfecto en uno de los tanques de almacenamiento de oxígeno líquido. Viernes posiblemente, Pedro. Viernes posiblemente sea el día que se vuelva a lanzar. Vamos a estar al pendiente. Pues, ya lo veremos. Gracias, querida amiga. Te mando un abrazo. Igual, Pedro, para ti. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos aquí en la hora central para informarles de lo más importante que está ocurriendo. El 3 veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo sentirse muy preocupado por la situación que priva en el país. Jonathan Heath, el vicegobernador del Banco de México, compartió que la alta inflación no solamente le preocupa, sino que no le deja dormir. En el segundo trimestre del año, las salidas de capital del país sumaron $5,000 millones, una cifra 88.9% mayor al trimestre previo. ¿Y saben qué? Van 27 meses seguidos en los que la fuga de capital se ha convertido en un fenómeno constante. Crédito Real y sus empleados promovieron al menos 3 demandas de amparo para impugnar una visita de verificación ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los acreedores de TV Azteca presentaron una demanda en contra del conglomerado multimedia mexicano, luego que la compañía no hiciera pagos a inversionistas estadounidenses, según revela The Wall Street Journal. La deuda presunta que tiene TV Azteca con algunos de sus principales acreedores es por $480 millones. Debido a la contingencia ocasionada por la pandemia del COVID en el 2021, 3 de cada 10 empresas en México renegociaron o aplazaron sus pagos para sobrevivir a la incertidumbre por la emergencia sanitaria. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá aportarán $3 millones en conjunto a distintos proyectos para la implementación de reformas laborales en México. Enrique Vargas, diputado local del Estado de México y quien pretende ser el candidato de la alianza opositora al gobierno del Estado, compró en el 2017 una casa en Bosques de las Lomas a una mujer que tenía 20 meses de haber muerto y a solo el 10% de su valor de mercado. El número de inmuebles relacionados con posibles actos de corrupción entre empresarios de bienes raíces y exfuncionarios en la alcaldía Benito Juárez aumentan de 31 a 61. El paquete económico 2023 debe de contemplar mayores recursos para los sectores de educación y salud, pues presentan importantes rezagos, según dicen expertos. Paro de 48 horas, ¿en dónde? En el Conservatorio Nacional de Música para que sea removido el nuevo director, Patricio Méndez Garrido, señalado por acoso sexual. Otro más de estos nombramientos fallidos de gente de 10% capaz y 90% leal al presidente. Universidades de Zacatecas, así como algunos planteles de educación básica, decidieron suspender clases presenciales por los recientes narcobloqueos que se han venido sintiendo en el estado. La violencia en Fresnillo, Zacatecas, provocó por cuarta ocasión en 9 meses que el alcalde Saúl Monreal se lance otra vez en contra de su hermano David, que es el gobernador del estado. Un elemento de la... Hay muchos Monreales, hay 11 nada más. Un elemento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desapareció sobre la carretera Toluca-Altamirano. El elemento aludido no lo menciono para no entorpecer las investigaciones, pero se teme por su integridad física. Hombres armados a bordo de un camión de carga derribaron postes con cámaras del C5 en Lubianos, en el Estado de México. Los cuerpos de 2 hombres asesinados fueron localizados en un mototaxi en la unidad Morelos, tercera sección de Tultitlán, en el Estado de México. El plan de López Obrador para formalizar y extender por tiempo indefinido el control militar en las tareas de seguridad pública a nivel federal constituye una grave amenaza a los derechos humanos y a la transparencia, según la organización internacional Human Rights Watch.
Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, afirma que sí hubo acuerdo y que harán una mina, así, es decir, cortes a tajo abierto, a cielo abierto, para rescatar a los cuerpos de 10 trabajadores atrapados en la mina de El Pinabete en Sabinas, Coahuila. Ricardo Anaya, candidato a la presidencia en el 2018, se lanzó en contra de López Obrador al asegurar las mentiras fundamentales que maneja este líder populista en torno a la gasolina, a la pobreza, a la economía y a la corrupción. López Obrador reconoció que su gobierno no ha logrado liberar a presos que están injustamente en la cárcel y lo atribuye al burocratismo de los jueces. La Suprema Corte de Justicia anuló la reforma legal de 2017 que eliminó la obligación de diferenciar entre opinión e información en los noticieros de radio y televisión, así como la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir lineamientos de derechos de las audiencias. La Secretaría de Educación Pública informó que 24 millones de alumnos y casi 2 millones de trabajadores de la educación regresaron a 232,000 escuelas del país para cumplir con el calendario escolar en 190 días efectivos de clase en el curso 2022-23. La Secretaría de Educación Pública prevé la homologación de la currícula de bachillerato con la nueva materia de conciencia histórica con la que el estudiantado aprenderá que el origen de los problemas económicos de México, la discriminación y la falta de crecimiento económico iniciaron desde el virreinato en la Nueva España. Este jueves la Cámara de Diputados arrancará el periodo de sesiones con el panista Santiago Krill como presidente de la mesa directiva. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, anunció la primera pasarela de aspirantes a la presidencia de la República para el 2 de octubre próximo. Hay 3 gobernadores y hay 2 exgobernadores en la lista. Después, bueno, no, uno es Santiago Krill y el otro es exgobernador. O sea, hay un exgobernador, 3 gobernadores y un legislador en funciones. Después que su exvocero Sebastián Ramírez fue designado como presidente del Comité Ejecutivo de Morena en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la ciudad, pidió que el partido trabaje casa por casa. Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez anunciaron que serán papás, mostraron una imagen del ultrasonido practicado a ella. Gustavo Petro, presidente de Colombia, está en Perú, se reunió con su par, que es Pedro Castillo, en su primer viaje al exterior desde que asumió el poder el mes pasado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos terminó de revisar los documentos incautados en la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida. La Organización Internacional de la ONU de observadores envió una misión de expertos de alto nivel a la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. El ejército ucraniano inició una contraofensiva en el sur del país en contra de las fuerzas rusas, según informa un mando militar en la zona. Al menos 12 manifestantes murieron en Bagdad en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad después de que el líder chiita Moqtada Sadr anunciara su sorpresiva retirada definitiva de la vida política. El hielo zombie de la enorme capa de hielo en Groenlandia eventualmente elevará el nivel del mar en al menos 25 centímetros según un estudio. Bueno, esto será en los próximos 2 siglos. Una fuga de combustible interrumpió la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis 1, la primera misión de un nuevo programa de viajes a la Luna convocada por la NASA. Ya nos informaba Adriana Braniff que se puede anunciar otra vez el lanzamiento para el próximo viernes en la mañana. Es lo que esperamos. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo estoy con Roberto José Pacheco esta mañana. ¿Qué tenemos, querido amigo? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, te saludo con mucho gusto. Pues continúan las pasarelas por parte de funcionarios públicos por el Congreso Federal. Ayer, Isela Rodríguez, quien es titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues reitera ante legisladores del Partido Verde que el gobierno federal no tiene pacto con el crimen organizado. Dice ella que jamás el gobierno federal se vinculará con el crimen. Nuestra lealtad es con el pueblo de México. Así lo declaró Rosa Isela al participar en esta reunión plenaria del Partido Verde con miras al próximo periodo ordinario de sesiones. Al igual que lo hizo en la plenaria de Morena,
Rosa Isela llamó a los legisladores del Partido Verde a que avalen la propuesta del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de esta manera los convoca a que se sumen aprobando esta iniciativa de ley integral que el presidente va a enviar el 1 de septiembre para que la Guardia Nacional pues dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, y dice ella que esto va a evitar que se repitan estrategias fallidas que perviertan una institución de tal relevancia y que no afecten los derechos de la población. Es lo que dijo, llevaba el mensaje claro, ¿no? Rosa Isela, ve al Congreso y vas a decir esto, esto y esto. Igual como buena alumna cumplió el objetivo. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, él asegura que sí se tiene la capacidad presupuestal y también material para incorporar a la Guardia Nacional dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuchemos parte de lo que dijo. Lo que se busca con esta determinación es garantizar la permanencia, la disciplina, los valores, el mando ordenado de esta institución, que hoy en día tiene 115,000 efectivos y pretende crecer a 150,000. Entonces se considera que va a estar en buenas manos bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, en esta reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Verde, el funcionario federal señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues, va a continuar atendiendo las tareas que le corresponden desde la coordinación del Gabinete de Seguridad. La Secretaría dice va a seguir atendiendo las diversas tareas que le corresponden desde la coordinación del Gabinete de Seguridad, como son las mesas de construcción de paz en todos los estados y regiones del país, y temas tan sensibles como el del sistema penitenciario, dice que el de inteligencia y también de la coordinación antisecuestro. Así pues, mi estimado Ferriz, continúan las pasarelas de los titulares de las dependencias por el Congreso Federal. Hoy tocará turno a Morena, pero en el Senado, quien no va a ir a la Cámara Alta es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, argumentando que ya tenía otros compromisos con antelación. Así pues, también le habrán dicho que no vaya. Bueno, o sea, así las cosas. En el Congreso Federal ya estamos cerca del próximo periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre. Mi estimado Ferriz. Gracias por este reporte, querido amigo. Gracias, Roberto José Pacheco. Buenos días. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Pedro Ferriz Híjar esta mañana, a quien saludo con mucho gusto en este martes. Ingeniero Pedro Ferriz. Todo bien, ¿verdad? Bueno, te saludo con mucho cariño, ratificado. Ya me rasuré para que no me estés diciendo. Sí. Oye. Te quitaste algunos años. Sí, ¿sabes qué me dolió? Te voy a decir por qué me rasuré, así te voy a confesar. Porque vimos el domingo, ¿ya viste la nueva película de Tom Cruise? La de Top Gun, ¿no? No. ¿La nueva? No. Entonces la estábamos viendo y me dice mi esposo, oye, Tom Cruise se ve de tu edad. Y dije, oye, tiene 60. Entonces dije, no, ya me veo muy fregado. Te lo dije. Es que te lo dice un padre y no lo escuchas, ¿no? Es que eso es diferente. Pero bueno, vamos a hablar acerca de temas políticos, si te parece. Sí. Ya me cambió el tema, se fijaron, ¿eh? Luego. Al otra. Así con magia. Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera habló de lo que sucedió en Fresnillo, Zacatecas. Otra vez el crimen organizado le pega con todo. Pues es cosa de todos los días, ¿no? Lo vemos en Zacatecas, lo vemos en Baja California, lo vemos en Guerrero, no hay lugar en donde no veamos este tipo de incidentes. Michoacán, ya. En Michoacán, la quema de vehículos, el incendio de comercios, los enfrentamientos, los muertos por todos lados, y el presidente sigue negando que es un problema de su gobierno. Abrazos, no balazos, de estrategia de seguridad que no ha funcionado. Y habló sobre lo de Fresnillo, Zacatecas, y nada más escucha lo que dijo. ¿Cómo justifica las cosas? El fin de semana hubieron enfrentamientos en Zacatecas,
en la carretera de Fresnillo a Jerez, Valparaíso. Ya se va a dar el informe, creo que ya se dio a conocer sobre esto. Allí hay dos grupos que están confrontados, dos grupos de la delincuencia. Hubo estos enfrentamientos y se ha iniciado de un tiempo para acá la práctica de incendiar vehículos cuando se detiene a presuntos delincuentes y hacerlo propaganda. Pero nosotros vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad. Oye, vaya forma de garantizar la paz y la tranquilidad. Y ya el presidente dice que esto es un asunto de propaganda. Entonces, así lo dijo, porque se ha esto convertido en una propaganda que hacen los grupos del crimen organizado cuando se detiene a un presunto criminal, dice el presidente de la República. Hay un gran problema en la percepción de seguridad que tiene el presidente en torno, de entrada, a la percepción de la presunta culpabilidad de las personas a las que presuntamente apresa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como sucedió con este que acaban de detener hace poco de La Vaca, ¿no? Más tarde en llegar al Ministerio Público, que ya lo liberaron. Ahora, esto no es culpa de su gobierno, ni de los arreglos que tiene su gobierno con el narcotráfico. Es culpa de los jueces. Y así lo dice el presidente, que dice que en este momento lo que tiene que hacerse es pues arreglar todo este sistema que hay en contra, todo este sistema judicial, porque el problema de lo que sucede es de los jueces y arremete en contra del sistema judicial otra vez, porque son unos neoliberales que solamente están ahí para juzgar sobre los intereses creados y toda esta cantaleta que tiene el presidente. Escuchemos. Todavía hace falta seguir limpiando de corrupción el gobierno en su conjunto, el ejecutivo, pero el judicial está intacto. Jueces que ni siquiera les importa el pueblo, no existe el pueblo para ellos. Son jueces para defender intereses de grupos de intereses creados. Todos estos que defienden a las empresas extranjeras. Todo ese andamiaje jurídico que se creó para... Entonces los que defienden como si las empresas extranjeras fueran enemigos de México. Exacto, los que defienden a estas empresas extranjeras de grupos de intereses creados. Pero espérame, a ver, de entrada estamos hablando de los grupos criminales, a menos de que estos intereses creados son los de su gobierno con el pacto que se tiene con los criminales. Pero pegarle así, de esta forma tan reiterada a los jueces que no están de acuerdo con muchas de sus políticas, porque está hablando de los jueces que le han querido echar para abajo el proyecto de Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera, etcétera, que lo ha llevado a él, a medio de decretazos presidenciales, a abrirse brecha. Entonces, eso también habló el presidente sobre la prisión preventiva, que ha sido un tema que se ha estado platicando, la prisión preventiva oficiosa, y dice que él no le va a entrar al tango, pero que sí deja muy claro que no quiere ser cómplice de lo que está sucediendo. Esta necedad que tiene el presidente de defender lo indefendible. Veamos. Tenemos que cambiar esto. Y eso es lo que se tiene que procurar. Y si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes,
yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. Así lo dice el presidente. Yo no quiero ser cómplice de esta eliminación. El presidente claramente no conoce la ley. Claramente no sabe que hay, como les comentaba yo en noticieros pasados, por lo menos 13 medidas cautelares adicionales para poder contrarrestar el hecho de esta prisión preventiva oficiosa. Sí, como recurso legal. Recursos legales hay vastos. Lo que le molesta al presidente es que la prisión preventiva oficiosa va directamente en contra de los delitos fiscales. Es donde más se utiliza. Que es para donde quiere jalar. Entonces, ¿qué pasa? Les pongo un ejemplo. Este cuate Curi, que está en la cárcel acusado de ser uno de los hombres prestanombres de Javier Duarte en términos de corrupción en el estado de Veracruz. La acusación es por evasión fiscal, no es por lavado de dinero, no es por todo lo demás son cantaletas. Lo que está acusado es de evasión fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Te meten a la cárcel y en la cárcel no puedes acusar un acuerdo reparatorio y entonces tienes un cuate que no paga y que no puede pagar. Entonces, ¿qué es lo que propone la prisión preventiva oficiosa? Que pueda salir, hacer un acuerdo reparatorio y pagar su deuda. Mientras estás en la cárcel, pues claramente no lo puedes hacer porque no tienes un ingreso. Entonces, esto es uno de los tantos argumentos de que además también la prisión preventiva oficiosa también se ha utilizado en gran medida simplemente para pues, meterte y ahí te dejo. Y a ver cuándo decido, pues cuando se me pegue la gana, ¿no? Porque la preventiva oficiosa te mete a la cárcel y se salta el plazo constitucional de hasta 72 horas que se puede tener. Primero tienes 24, 36 y 72 horas, que es el último plazo en donde te pueden tener encarcelado sin tener una dictaminación de cuál es la acusación. Yo ahorita te puedo meter a la cárcel, la presunción de inocencia se va por la ventana y dentro de 72 horas decido vincularte a proceso. Si eres culpable o si tienes una judicialización de una carpeta. Ni siquiera decides si eres culpable o no. Simplemente una judicialización. Esperando al sueño de los justos, a ver en qué momento te voltean a ver. Exacto. Yo te puedo ahorita meter a la cárcel y en 72 horas veo si puedo judicializar tu caso. Y ya nada más por último, para despedirme, de estos spots presidenciales que hace ahora el señor López Obrador respecto a su próximo informe de gobierno, que por cierto, ¿por qué no regresa el presidente al Congreso, no? Eso es lo que tendría que ser. Digo, creo que es algo que si tienes Morena por acá, Morena por allá, parece el baile de la pelusa, ¿no? Morena por delante y Morena por detrás. Pues, ¿cuál es tu problema de regresar a la Cámara a rendir un informe presidencial como debe de ser? Pero digo, van a mandar a Adán Augusto, que por cierto, hoy tenía una comparecencia en el Senado de la República y cuentan las malas lenguas que anda en Boston. Sí, que tenía temas en su agenda. ¿Qué hace en Boston? Ahí lo ves caminando por la calle de Boston, salieron unos videos que se hicieron virales de Adán Augusto. No lo tenemos ahí porque me vino ahorita esto, pero yo lo invito a que camine con esa soltura por Zacatecas, ¿no? Estaría padre. Por Bucareli, hombre. Pues, para no irse tan lejos. Pero bueno, entonces, sobre estos spots presidenciales, me llamó muchísimo la atención este último de la soberanía energética que hemos adquirido. Y vean al presidente cómo se expresa. Creo que vale la pena hacerle una pequeña aclaración. A ver, póngame. Una refinería en Texas y ya no vamos a comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Se va a producir en México. Yo creo que hay que decirle que Texas no está en México, ¿no? ¿No? Yo hasta donde me quedé la última vez. Texas no está en México. Entonces dice, y compramos una refinería en Texas. Y ya no vamos a producir gasolina ni a comprarla en el extranjero. ¿Y dónde está Texas? Porque estos pobres, perdónenme, pero chairos incultos, piensan que porque la refinería está en Texas, entonces el petróleo ya es mexicano. Hay un acuerdo para esta refinería de Deer Park por 15 años de comprarle el petróleo a Shell. Shell no es mexicano. Y el petróleo de Shell no es mexicano. Este petróleo que se produce en Estados Unidos le paga al gobierno de Estados Unidos un impuesto por la producción. Y si el petróleo va de Texas a México, hay una exportación del petróleo. Claro. Les guste, no les guste,
háganle como quieran, pero que no les vendan la idea de que porque esta gasolina se está haciendo en Texas es mexicana. Pues vive Dios. Por favor, que no les vendan. Compramos una refinería, habría que recordar al presidente que lo que compró fue el 50%. El 50% de una refinería chatarra. Ay, de una refinería chatarra. Sí. De la refinería más fregada de todo Galveston. Sí. Eso es lo que compraron. Sí. Basura. Más su deuda. Ahora, la refinería de Dos Bocas no van a ver, y se los vuelvo a decir, de aquí, por lo menos al final del mandato de López Obrador, no van a ver 1 litro de gasolina salir de ahí. 1, no lo van a ver. Entonces, que no les vengan a vender la idea de que alcanzamos la soberanía energética, porque pasamos una ley de la industria minera que nacionalizó el litio, que, también les hago la precisión a mis amigos chairos que nos ven, no es un energético. El litio no es un energético. Y están vendiendo al litio como si fuera un energético. Y no lo es. No. Échenle litio a su coche, así, en el tanque de gasolina, a ver hasta dónde llegan. Es un elemento que capta energía. No, que retiene. Por eso, que capta energía. Sí, que retiene energía. Es decir, es un elemento que sirve para las baterías, como lo pudiera ser el azufre, que ya están empezando a hacer experimentos para hacer baterías con azufre. Y que el litio es un elemento más, de los muchos que van a salir de aquí. Pero también es un elemento para medicinas, es un elemento para cosméticos, es un elemento para, o sea, es un mineral. Es un elemento de la química cerebral. Así de fácil, sí, es un elemento de la química cerebral. Entonces no crea que México va a ser el mayor exportador de baterías, vive Dios. Pero bueno, ya estaremos viendo este informe y desde aquí pues combinamos al Ejecutivo a que vaya y que lo presente ante el Congreso de la Unión, como debe de ser. Pues es lo que tendría que ser. Pero bien, como lo marca la Constitución, no nada más ahí, claro. Como lo marca la Constitución. Que eso es lo que menos le importa. Pues sí. Bueno, gracias, querido hijo. Gracias. Oye, gracias. Te ves muy bien sin así rasuradito y... Clean look. ¿Sabes que lo que pasa es que cuando me quito ya el pelo de lado, parezco huevo? ¿Y qué pero me pones a mí? En fin, ya me voy. No, el pelo no significa nada. No va. Nada más me echo cera. Que no te atormente. Pues sí. ¿Estás en paz? Estoy en paz, yo siempre estoy en paz. Gracias, querido. Gracias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjense que ha venido de manera consistente dándose en México una fuga de capitales. Y el hecho de que haya fuga de capitales, más que el número de lo que se fuga mensualmente, no me preocupa tanto como el síntoma de que haya fuga. Porque cuando hay eso, lo que significa es que no hay confianza. Al no haberla, los capitales empiezan a buscar otra identidad en lugares en los que a lo mejor les sale más caro estar, pero tienen mayor seguridad de estar y de no perder su estabilidad. Ha habido en nuestro país, en diferentes sectores de la sociedad, una constante, que es el sacar de manera hormiga, a veces de manera masiva en otras, el dinero de México. Y ese dinero de México sirve para sostener la estructura de los bancos mexicanos, para sostener la operatividad de los bancos mexicanos, para sostener el capital de trabajo de los bancos en México y para establecer los vínculos entre el sector formal en sus diferentes expresiones, tanto en empresas como en sectores financieros, como en sectores bancarios, como en sectores económicos en lo general. Y cuando no hay medidas de políticas públicas que pudieran ser, digamos, reflejo de un ambiente, en lo general, de confianza, viene entonces lo contrario, que es la desconfianza, y la desconfianza, confianza viene de fede, se pierde la fe en la economía y se pierde la fe en la estabilidad de la economía. Y entonces el capital se va. En otros tiempos sacar capital era un tanto complicado, había que hacerlo físicamente, ¿no? Hacerlo cash,
meterlo en una maleta, sacarlo del país, arriesgarse a todo, pero el capital a veces salía, a veces no. En tiempos anteriores, bueno, pues era más fácil porque había la informalidad de que pues, se podría hacer pues, de maneras por demás rudimentarias. Pero en nuestra época, la fuga de capitales se puede dar con el clic de un botón, ¡tuc! Nada más le pones clic y mandas un capital de un lugar a otro. Y no hay nada que se oponga, a menos que haya una medida conocida como el corral o el corralito que impusiera un gobierno para que el capital no se fuera. Pero en este caso, en el que hoy nos ocupa, no hay un interés de parte del gobierno por retener el capital. Lo que quiere este gobierno es que el capital se vaya. Como otros regímenes también quisieron lo mismo, para quedarse solos y no tener al factor dinero en el sector privado como un poder fáctico que pudiera competir en contra del poder real del Estado mexicano encarnado en el gobierno. Y entonces, pues si el capital se va, pues enhorabuena que se vaya, diría el gobierno de la República. Que se vaya porque habrá menor injerencia en lo que a nosotros nos compete, que es el control político, el control del poder. Que si la descapitalización es inconveniente para el país, bueno, que ni duda cabe. Que si la descapitalización es conveniente para el gobierno de la Cuarta Transformación, ahí sí, aunque parezca mentira, no es tan importante la descapitalización. Porque en parte lo que pretende la Cuarta Transformación es infundir miedo en la sociedad y en el capital. ¿Para qué? Insisto, para quedarse solo en el poder, sin que haya nada más que se le oponga. Ha habido 27 meses consecutivos de fuga de capital en México. Las cifras son inconmensurables, es decir, hasta este momento todavía no hay una métrica, pero son cientos de miles de millones de dólares los que han salido del país. ¿Dónde tocará fondo este asunto? Cuando solamente el patrimonio que se quede en México sirva para sostener el capital de trabajo de ese patrimonio y nada más. Pero no habrá planes de crecimiento, ni de expansión, ni de desarrollo, ni de productividad, ni de riqueza, porque el capital tiene miedo. Y el capital no tiene sexo, no tiene patria, no tiene identidad. Es un lenguaje de la humanidad que sirve para expresar un valor. Y cuando hay disvalor en una sociedad o en un gobierno, entonces ese capital busca otro nido. Ante un nido perdido, ya sea por accidente, ya sea por errores, ya sea por circunstancias o ya sea provocado. Y ahí es en donde me quedo. La información de los deportes en Central FM Equilibrio. Y estoy con Sofía Moreno para que nos actualice qué es lo más importante que hay hoy en el mundo de los deportes. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Y sí, pasaron varias cosas durante el día de ayer, durante la madrugada de hoy. Lo más importante, bueno, México anunció su camiseta de visitante rumbo a Qatar 2022. Es una camiseta bastante bonita, que bueno, ahí vemos algunas imágenes. Tiene un diseño inspirado en elementos de la cultura prehispánica y además representa las raíces indígenas de nuestro país, ahí en tonos rojos. Ahí usted nos dirá si va a comprarla o no. Esta será la camiseta de visitante, repito, para el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, siguen las malas noticias para el Cruz Azul, porque Juan Escobar, el defensor de la máquina, se lesionó gravemente, se perderá todo lo que resta del torneo. Durante el partido ante Puebla del pasado sábado, el defensor, bueno, se lesionó en la cancha del Estadio Azteca y después de someterse a varios estudios, el club cementero dio a conocer que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Es una de las lesiones más graves
que puede tener un futbolista, y bueno, le tomará aproximadamente 6 meses la recuperación. El club todavía está evaluando si el jugador debe o no ser operado, pero bueno, en los próximos días tendremos mucho más información al respecto. Y vamos con la Liga MX femenil, porque terminó la jornada número 10 y bueno, las líderes Chivas siguen dando de qué hablar. Ahora lograron un hito histórico, golearon 7-0 al conjunto de Mazatlán y bueno, con eso continúan como líderes de la competencia. Tigres las persigue muy pero muy de cerca, solamente a 2 puntos, después de vencer 3-0 al conjunto de Pumas en el Volcán. Otros resultados, bueno, Monterrey venció por la mínima a Pachuca, también se enfrentaron por ahí Cruz Azul contra Puebla, la máquina los derrotó 2-0, y bueno, también el América ganó en calidad de visitante ante el Tijuana 3-1. Y bueno, también siguen las buenas noticias en el Nido, porque el América presentó a su nuevo fichaje rumbo a la clausura 2022. Brian Rodríguez ya se vistió de azul crema y dio sus primeras palabras ante los medios de comunicación mexicanos. El uruguayo de 22 años llega a reforzar la delantera del América, la cual está muy poblada, así que escuchemos las palabras de Brian Rodríguez sobre la competencia interna que tiene este club. Sé que hay una competencia muy grande, pero como dije antes, vengo a aportar mi granito de arena, vengo a ayudar al América en todos sus objetivos y dar lo mejor donde me toque, estar en el equipo, no estar en el equipo, ser positivo siempre. Ahí están las palabras del nuevo refuerzo, el cual utilizará el número 7 en su espalda por si usted quiere irle poniendo su nombre en la camiseta. Por último, bueno, la MLB anunció que tendrá juegos en México en este 2023, regresan a la Ciudad de México, seguramente estos partidos se disputarán en el estadio Alfredo Harp Elú. Los elegidos, bueno, los San Diego Padres y también los Gigantes de San Francisco serán los que tendrían actividad aquí en la Ciudad de México. Hoy, actividad deportiva, se está jugando el US Open, el último Grand Slam del año. Hoy tendrán actividad tenistas como Rafael Nadal, como Carlos Alcaraz y como Naomi Osaka, para que usted no pierda pulso de lo deportivo. Hasta acá la información deportiva, regreso contigo. Gracias, Sofía, muchas gracias y buenos días, como siempre, me da mucho gusto verte. Muchísimas gracias, a mí también, muy buenos días. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Y hasta aquí hemos llegado, gracias como siempre por el favor de su atención en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Les invitamos para que a lo largo de esta jornada estén con nosotros en Punto de Vista con Adriana Braniff a las 5 de la tarde. En vivo va a estar ella dándoles a ustedes información, datos duros de la política internacional. A las 6 de la tarde estará con ustedes Dios mediante en Punto Central. A las 7 de la noche estará mi hija Dore en Punto y Aparte. A las 19 horas y a las 20 horas estará Punto Final con Pedro Ferriz Híjar por estas mismas plataformas, completando 6 horas y cuarto de información en vivo para todo nuestro público, para toda nuestra audiencia. Quiero enviarle un saludo muy afectuoso a todas las estaciones de radio y televisión que se suman a esta transmisión con el privilegio de poder llegar hasta sus auditorios. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto.